audiencia de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de Adrián Ibarra, quien es ex viceministro de Telecomunicaciones, con quien vamos a conversar sobre el tema de los infocentros, ahora que es tan necesario en estas épocas en donde necesitábamos tener herramientas para teletrabajo, para las plataformas educativas, ahora que estamos viviendo esta emergencia. Y iniciábamos preguntándote, Adrián, dándote la bienvenida nuevamente a Otras Voces, que si esto nos cogió desprevenidos, a pesar de que teníamos información desde diciembre, y pues obviamente no se tomó las respectivas precauciones, ¿no? Sobre este caso que estamos viviendo ahora y que Dios quiera salgamos avantes. Mi estimado Adrián, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, César, como yo te comentaba, realmente tomarse de pretexto hoy por hoy o pretender que bajo el pretexto del coronavirus, ya que se ha escuchado que ahora queremos quitar los infocentros en función de la austeridad, en función del coronavirus, realmente resulta algo, digamos, una pretensión totalmente equivocada acerca del cierre de este proyecto, ¿no? Un proyecto que nace en el 2008, es decir, tiene ya de una década funcionando, un proyecto que, como te decía, beneficia al 60% de las parroquias y comunidades rurales de nuestro país, que por supuesto no tienen comunicación y que en algunos de los casos es su única forma de conectarse. Además de esto, estamos hablando de 4.2 millones de personas que viven en la ruralidad, las que serían afectadas con el cierre de este proyecto, lo cual realmente resulta en este momento totalmente una decisión totalmente falta de solidaridad, ¿no? Falta de justamente esa conciencia de humanidad que creo que necesitamos para superar este grave momento que vivimos todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, como te decía, creo que ahí hay que repensar nuevamente la medida, ya que estamos afectando y afectamos más, además de las personas, afectamos muchos servicios que actualmente los infocentros brindan en las comunidades más necesitadas. Ya, si esto se pensó justo para ayudar a la gente, ¿por qué hoy se toma la decisión de desaparecer a esta y buena iniciativa? Porque, a ver, tenemos un ministro de Telecomunicaciones que nos dice es que inclusive ahora ocupemos lo que es la telemedicina, pero ¿cómo lo hacemos si no hay dónde? O sea, ¿acaso ya se tiene algún informe, algún estudio de cuántas personas tienen acceso a Internet por medio de sus móviles o si el Ecuador ya está cubierto totalmente de servicio de Internet? Sí, César, justamente en el 2008, entendiendo la necesidad de cobertura, de acceso digital y más aún en las comunidades rurales y en las parroquias rurales, fue el Infocentro la solución como proyecto para brindarles ese acceso a la comunidad. Porque hay que entender que no solamente es cuestión de tener el Internet, sino va más allá, es tener el dispositivo que en términos técnicos se llama la tener el dispositivo, tener la capacitación y tener el conocimiento para poder usarlo, cosas que se van a perder con el cierre del proyecto. Y ahí yo creo que estamos entendiendo mal, y creo que el ministro entiende mal el concepto de los infocentros, porque entendamos que el objetivo primordial del infocentro es la alfabetización digital. Una alfabetización digital que lo hemos venido ganando y hemos venido bajándola a pasos agigantados. Es así que cuando nace el proyecto, en el Ecuador existía aproximadamente un 36% de analfabetismo digital. Hoy por hoy, el Ecuador se encuentra en el 19%. Es decir, hemos bajado muchos puntos. Se ha hecho mucho justamente en la capacitación, en el acceso y también en la buena utilización de los infocentros en favor de la comunidad. Qué pena que se esté tomando este tipo de decisiones, pero ¿qué hacer en estos casos, mi estimado Adrián? ¿Qué hacer o cómo hacer entender al ministro de que esto no está dando los frutos que él cree?
Como tú bien lo mencionas, César, es una pena que estas decisiones se las esté tomando y más aún en estos momentos de la coyuntura país y con unos pretextos que realmente no tienen asidero sobre la decisión. Para comentarte también que hay que entender que con el cierre de los infocentros se desconectarían automáticamente a 5.000 escuelas de la zona rural, que hoy por hoy utilizan los infocentros como sus laboratorios de computación. Es decir, el 50% de escuelas en la ruralidad utilizan estos ¿para qué? Para aprender justamente los conocimientos en tecnologías de información y comunicación, en temas de computación, que en el año 2018 se las quitaron de la malla curricular. Es decir, para muchas de las escuelas, para muchos de la única fuente de conocimiento acerca de todo el tema de tecnologías de información y comunicación son los infocentros. Y nuevamente, ¿no? Es una cosa muy penosa que se utiliza esto de mala manera y ahora se pretende cerrarlo. Más allá de esto, César, también, y es importante que la ciudadanía lo sepa, se han capacitado alrededor de 32.000 emprendedores de los infocentros, porque no es solamente la alfabetización digital. Los infocentros también tienen capacitaciones en emprendimiento, los emprendimientos y oficios que ahora están necesarios. Entonces, por un lado, se les dice a la gente que vamos a aprender y vamos a utilizar el tema para hacer oficios técnicos, para que tengan más posibilidades de buscar trabajo en otras áreas, pero ahora se les quita estas herramientas que en algunos de los casos son la única forma que tienen para poder capacitarse. Se da oficios de los infocentros y se brinda capacitaciones para obtener oficios de carpintería, de electricidad, de gasitería. Esto se va a perder. Mira que tenemos hasta casos de éxito, y me enorgullece decirlo, que por ejemplo en el 2013 hay un proyecto que nace en los infocentros, que es el Café Golondrinas, que hoy por hoy es uno de los mejores cafés del mundo. Y esto se logró en la capa, con los emprendedores de este café en el infocentro de San Antonio, de Pedro Vicente Maldonado, perdón, y esto ya es un gran logro. O sea, estamos dándole esa oportunidad a la gente que no tiene el acceso, a la gente de las parroquias rurales, para que demuestre también todo su potencial, llegando incluso a escalafones de nivel mundial, como te decía. Claro, era un proyecto que todos aplaudíamos porque llegaba justamente con la tecnología a las parroquias rurales y ayudaba, como tú dices, a los colegios también. Pero si vemos que quieren destruir todo, o sea, ahí es cuando uno no entiende por qué la gente no reclama estos beneficios que ya tenía. ¿Por qué la ruralidad, por ejemplo, no se levanta y pide que no cierren estos procesos? ¿Por qué crees tú que hay esta pasividad de la gente? Mira, tanto así han sido los beneficios de los infocentros que hoy por hoy hay mucha gente en la ruralidad, y te hablo específicamente en el año 2019, no es que han ido pocas personas a utilizarlo, 5.5 millones de personas han visitado los infocentros en un año, 5.5 millones de personas han utilizado los servicios ciudadanos que el gobierno brinda a través del Internet, servicios como el SRI, el IES, Ban Ecuador, registro civil, la función judicial, todo eso que evita evita gastos para la ciudadanía, gastos para la gente que vive en la realidad, que ya no tiene la necesidad de trasladarse a las capitales provinciales o más aún a la capital, a Quito, Guayaquil, para poder realizar sus trámites y lo hacen en línea. Todo eso hay que entender que son los beneficios que brinda tener el punto de acceso y tener la capacitación adecuada. Yo quiero recalcar en esto porque se está tomando como uno de los grandes pretextos el tema de les vamos a quitar el infocentro, pero les vamos a dar un punto de internet. Pero señores, va más allá. La capacitación, la guía metodológica a través de los facilitadores es primordial para el proyecto, ya que la gente no nace sabiendo el uso de las tecnologías, ya que los servicios ciudadanos no se explican solos en el manejo de los mismos. Entonces es importante el acompañamiento y justamente en esas necesidades es en la que trabajaban los infocentros. Ese es el problema que hemos tenido durante estos últimos casi 3 años de mandato, que todo se pone pretexto como para quitarles, ¿no? Para quitarles a la gente, para quitarles los beneficios. Ahora, eh, ¿cómo entender? O sea,
nos mandan a la telemedicina y todo lo demás y nos quitan los infocentros. O sea, es algo ilógico realmente. Sí, mira, yo escuchaba declaraciones en las que se pretende, digamos, como pretexto decir que en la coyuntura no es posible el uso de los infocentros porque va a haber más de 50 personas. Esto realmente demuestra el poco conocimiento que tienen acerca del proyecto, ya que primero decirlo, que en el más del 90% de los infocentros solamente tiene 10 computadoras. En el máximo de los infocentros tienen 20 computadoras como promedio. Entonces, decir que esto va a causar aglomeración de personas y que puede poner en riesgo no es así. Además que entendamos que el quedarse en casa en esta coyuntura de emergencia sanitaria incluye obviamente los infocentros y los infocentros se encontrarán cerrados mientras no haya las condiciones sanitarias y mientras la normalidad no la retomemos en el país. Pero César, es súper preocupante, además de esto, la que están tomando con 1.300 personas que trabajan actualmente en el proyecto, 1.300 familias que hoy por hoy no saben y no tienen, no saben qué es lo que va a pasar con el tema de su salario cuando ya se cierre el proyecto, que se van a quedar sin su sustento. Entonces realmente yo pienso que, como tú bien dices, entendiendo los beneficios, como te decía, que creo que ya los he descrito de una manera adecuada, y esperemos que las autoridades realmente entiendan no el clamor de quienes trabajan, sino el clamor que tiene que tener la ruralidad hacia tener un punto de acceso y que hasta ahora ha funcionado de una manera tan buena que este proyecto ha sido llevado a países de Centroamérica como modelo exitoso de llegar a la cobertura rural, como modelo exitoso de llegar a cubrir esa brecha digital que tanto daño les hace a las personas que no pueden tener el acceso y el uso a las tecnologías. En un mundo globalizado, si estamos auspiciando el uso de plataformas, el tema online, como bien ahora lo estamos haciendo en conferencia, entonces quitarle este proyecto realmente es amputarle totalmente la capacidad y amputarle totalmente esa generación de productividad que puede tener la comunidad rural, para que después lo único que termine pasando es que esas personas, esos jóvenes, esos niños que no pueden o no tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación, no tienen acceso a los temas de computación, lo que hagan es migrar a las grandes ciudades, engrosando simplemente los cinturones de pobreza que tenemos acá en las capitales de provincia y en la capital. Qué terrible es lo que tú nos dices. O sea, hay gente que primero se queda sin trabajo, otra gente que se queda sin acceso a la tecnología. O sea, estamos cada vez retrocediendo más. O sea, debe ser, digo yo, debe ser de una manera frustrante haber trabajado por un sueño, porque la gente pueda acceder a la tecnología y que de un plumazo ahora quieran acabarle porque, yo digo por odio, ¿no? Porque no puede ser otra cosa. O sea, no puedes quitar los beneficios a la gente solamente porque lo hizo la persona anterior. O sea, eso sí me parece ya caer en lo ruin, pero así estamos. O sea, no se ve que hay gente que depende de esto, que depende como trabajo y otros como beneficio hacia su educación y hacia su formación. Entonces, ahora, ¿qué podemos plantear, mi estimado Adrián? ¿Qué podemos hacer? Esperemos eso, que realmente se valore concienzudamente, que se valore realmente de una manera integral el proyecto, que no se lo vea como un gasto, porque yo creo que ahí cabe mucho del error de esto. A veces vemos la inversión social como un gasto, y creo que hay que entender, y más aún en la coyuntura actual, donde ya nos damos de ser un gasto, es una inversión, más allá de ser un gasto, es lo que ahora nos va a permitir sobrellevar de mejor manera esta crisis. Al igual, este otro tipo de inversiones hay que cuantificarlas desde todos los beneficios que brinda a la ciudadanía, todos los beneficios que brinda a la ruralidad, más allá del valor, más allá del costo que tiene anual de mantención del proyecto, ¿no? Claro, efectivamente eso es lo que lo que tendría que ver el gobierno, pero como ves, o sea, todo lo que pueda ahorrarse es lo que está ahorita cortando, ¿no? Sin embargo, vamos a ver si en esta época que estamos todos metidos dentro de la casa, estamos en este aislamiento que es para beneficio de todos, obviamente, y que sí debemos
debemos tenerlo, pero ¿qué medidas serán las que se toman ahora, no? Porque ya está destruyendo los beneficios de la ruralidad. Y ahora, ¿qué más tendrá que afectarnos, especialmente a la clase media, media baja? Porque es a donde apunta siempre, ¿no? El gobierno. La verdad, espero, como te digo, una valoración consciente y que realmente se revean decisiones que, como te digo, afectan a los más vulnerables, ¿no? Afectan a las grandes mayorías y afectan a los más pobres de nuestro país. Ahora, quisiera pasarme de un poquito para escuchar tu criterio también sobre todo lo que estamos viviendo en este momento. Si bien es cierto, es una emergencia que nos debe unir y tratar de no discutir con nadie, tratar de estar unidos en pos de ganarle a este virus. Pero hay cosas que sí tenemos que recalcar y que señalar porque obviamente después de esto tendrá que haber un ajuste, no digo ajuste de cuentas, pero sí una rendición de cuentas. Ya me voy a caer en el mismo plan de ellos de desquitarme de todo, pero sí debe haber una rendición de cuentas de lo que están haciendo en este momento, porque, insisto, o sea, nos mandan un teletrabajo sin estudios de ninguna clase, asumen que todo el mundo tiene acceso al Internet, asumen que todos los estudiantes tienen acceso al Internet, y, y nos damos cuenta que no es así. Hay gente que busca, por ejemplo, los negocios que tienen cyber, o sea, que tienen internet y no pueden abrir porque están prohibidos por las medidas que se ha tomado. Entonces, ¿cómo van a cumplir estas personas, tanto los que trabajan como los estudiantes? ¿Cómo cumplirían las tareas que les encomendaron durante este tiempo, ¿no? Por eso digo, hay que pensar. Ahora, ¿qué opinas tú de todas las decisiones que ha tomado el gobierno en este caso, en esta emergencia? Bueno, primero que nada, creo que hay que entender el contexto general de lo que estamos justamente la conciencia que tengamos los ciudadanos acerca de la real gravedad que vivimos con el tema del virus, con el tema del COVID-19 y de la propagación tan, digamos, exponencial que puede tener el virus. Y lo primero y lo más importante nuevamente es recalcar que hay que ser muy disciplinados. Sigamos, por favor, las recomendaciones y las medidas de autoaislamiento, de cuarentena que nos han solicitado, porque realmente es algo, creo que es el aporte más valioso que nosotros podemos hacer para evitar un contagio masivo. Porque el contagio masivo lo único que va a hacer es que entorpezcamos el pobre y el ya golpeado como ya lo han venido haciendo, y ya totalmente el sistema de salud pública, ¿no? Que es el que realmente termina soportando toda esta crisis. Entonces, entre mejor nosotros podamos reaccionar como familias, como ciudadanos, tomando conciencia justamente de todo lo que tenemos que hacer, menos carga le vamos a dar a ese aparato de a ese aparato de salud pública golpeado, a ese aparato de salud pública al que le han quitado presupuesto, y que realmente podamos nosotros como ciudadanos aportar para que realmente no colapse nuestro sistema de salud pública, ¿no? Eso creo que es importante. Medidas como tales, pienso yo personalmente que creo que deberían haber sido más oportunas. Pienso también que en algunos momentos deberían haber sido más radicales, porque estamos hablando de las vidas de las personas. Creo yo también que la comunicación acerca de cómo es el desarrollo del virus, acerca del tema del contagio como tal, ha sido insuficiente. Hay mucha desinformación en la ciudadanía. El día de hoy justamente alguien me preguntaba, me decía, pero el virus es aéreo. O sea, no, de ninguna manera, el virus no es aeróbico. Entonces ahí tú te das cuenta la cantidad de desinformación, la cantidad también de noticias falsas, y lo único que hacen es poner un panorama más sombrío en cómo podemos manejar esta crisis, ¿no? Generar mucho nerviosismo en las personas no va a ayudar a que nosotros salgamos de esta crisis de una manera adecuada. Así es, tanta desinformación hay que el día de ayer tuvimos un evento que nos preocupa mucho porque nos pone en, en la mira internacional, pero no de una manera buena, porque ayer la alcaldesa de Guayaquil
que por cierto te informo, acaban de pasarme la información, acaban de decirme que acaba de declarar ella que está contagiada de COVID-19. Eh, es la información que me acaba de llegar ahorita y es súper raro porque media hora antes estuvo dando una declaración a la posta. Entonces, ella toma una decisión que nos pone en entredicho en la comunidad internacional al no permitir que aterricen unos aviones acá, aviones que venían a retirar a extranjeros de aquí del Ecuador, entre ellos enfermeras y médicos que estaban ayudando. Y resulta que sale un video, que circula un video donde está un policía municipal que le preguntan que qué está haciendo acá y dice que viene a prohibir o a intentar, a no dejar que aterrice un avión chino. Entonces, imagínate, ese es el nivel de desinformación, o sea, ni siquiera sabía el señor Juan Sebastián Roldán de que este avión venía vacío, a pesar de que su padre, que es el embajador en España, ya hizo los trámites para que esos aviones lleguen acá y vayan llevando a los pasajeros hacia sus países de destino. O sea, esa desinformación es hasta a nivel gubernamental y de autoridades, o sea, porque nos hacen cometer este tipo de errores. ¿Qué opinas tú sobre esto, estimado Adrián? Eh, de lo primero que me comentaste del tema de la alcaldesa y de su contagio, la verdad es lamentable, ¿no? Esperemos que se recupere adecuadamente. Lo otro, la decisión realmente denota mucho, primero, como tú dices, la falta de conocimiento, la falta de información y la falta de coordinación entre los entes gubernamentales, ¿no? Entonces, mientras el Ejecutivo, mientras el COE, que es la máxima autoridad en los casos de emergencia sanitaria, de emergencias como la que vivimos en este momento, toma unas decisiones y brinda autorizaciones, realmente los gobiernos autónomos, los GATS, no coordinan, no tienen justamente esa alineación en lo que se está realizando y termina pasando esto, ¿no? Se toman decisiones viscerales, se toman decisiones realmente hasta ilegales, ¿no? Entendería que con la decisión de la alcaldesa se cometió hasta un delito. Como te digo, solamente la coordinación, solamente la información clara, certera y solamente la transparencia que estamos viendo nos va a permitir como ciudadanos, como país, salir adelante. Eso como primera cuestión. Y adicional a esto, sí recalcar que debemos esperar y deberíamos esperar del gobierno medidas económicas dirigidas hacia los más necesitados, medidas económicas que le den la tranquilidad a esas personas que salían día a día a trabajar para buscar su sustento diario, en que van a poder subsistir mientras toda esta emergencia. Creo que eso es valioso, eso es realmente algo que no puede dejar de ser de parte del gobierno, ya que nosotros de aquí tendríamos un problema muy grave en el caso de que con las personas que realmente, como te digo, salen el día a día para buscar su alimento, para buscar justamente poder sobrellevar, y si no se les da medidas de compensación social dirigidas hacia las grandes mayorías, dirigidas hacia los más vulnerables, dirigidas hacia los más pobres del país, realmente yo no. Bueno, mi estimado Adrián, es que yo creo que acá no solamente es a la gente del día a día, ¿no? O sea, aquí hay un montón de gente que está saliendo afectada. Por ejemplo, mira la gente que trabaja en turismo, por ejemplo. Ellos están sin poder tampoco cubrir deudas. Gente, como tú dices, del día a día, no van a poder pagar los préstamos. Sin embargo, estamos recibiendo en nuestros móviles todos los días que ya el pasado mañana se cumple la cuota, que paguemos, que esto, que lo otro. ¿Y cómo haces? O sea, y le pides a los bancos que te ayuden y lo único que te dicen es vamos a refinanciarle la deuda. O sea, ¿por qué no plantear una moratoria de unos 2 meses hasta que pueda la gente recuperarse y pueda, pues obviamente, cumplir con esas deudas? Obviamente nadie estaba esperando esto, nadie pensaba que iba a pasarnos esto. Es un imponderable y eso yo decía el otro día y no sé qué pienses tú. Hay que llevarse el ejemplo de lo que están haciendo otros países, ¿no? Claro, o sea, Hay que tomar el ejemplo de lo que están haciendo otros países, donde ya se plantean, donde hasta son iniciativas propias de la banca privada,
son iniciativas propias de los acreedores, de las personas, de lo que tiene que ver con préstamos y tarjetas de crédito, donde ellos mismos de voluntad propia han entendido la crisis, han entendido el problema que causa la falta de movilización y el no poder producir, y ya toman medidas, ¿no? Realmente apelar a la visión un poco más humanitaria y solidaria de los grupos de aquí. Debemos nosotros, como te digo, realmente sí ser, y deben ser las autoridades y quienes manejan este tema muy pragmáticos, porque como tú bien lo dices, ¿no? Este problema y la producción y la falta de producción que nos aquejará en esta semana, en las siguientes semanas, porque entendamos que esto es un tema que tardará más allá de 2 semanas, debe afectar a todos los ecuatorianos en nuestros compromisos financieros. Y eso es una cascada, ¿no? Donde comienza la clase media y realmente termina detonándose la crisis social en los sectores más vulnerables. Claro, yo decía, digo, los bancos deberían pensar de que todos esos intereses de mora y los gastos de cobranza son temas que no estaban presupuestados, o sea, es plata que no tienen, que les va a caer del cielito, obviamente. Entonces deberían pensar de que eso no se puede cobrar en estos meses. Yo creo que una moratoria bancaria sí debería ser planteada para que los bancos tomen en cuenta, pero imagínate que ni entre ellos ponen de acuerdo, ¿no? Porque Asobanca manda un comunicado y don Fidel Egas dice que Asobanca no les representa, o sea, que mismo es lo que estamos viendo nosotros ahora. Bueno, como te decía, sí vemos el reflejo realmente de neoliberal capitalista totalmente desentendido de las necesidades del pueblo, ¿no? Ahora, lo que sí tiene que tener claro el gobierno, más allá de la propia, entre comillas, solidaridad que se pueda generar del sector privado, es el gobierno tiene que tomar decisión en función de sobrellevar el tema de las grandes mayorías, ¿no? Porque si el gobierno no toma conciencia que realmente los más afectados van a ser el pueblo, lo único que estamos poniendo en riesgo es la vida de los propios ecuatorianos. Entonces, si el gobierno no toma decisiones acertadas que le den la tranquilidad a las personas en el ámbito financiero, en el ámbito, digamos, de sustento, en el ámbito de servicios básicos, realmente podemos llegar a tener una crisis y un estallido social que lo único que va a generar es más pérdidas de vidas de las que podríamos tener con la crisis. Así es, mi estimado Adrián, y eso tenemos que estar conscientes todos. Tan conscientes que imagínate que las últimas cifras de contagiados que tenemos en el país son de 199, estamos ya bordeando los 200 infectados, y entonces, contagiados, perdón, y entonces es de preocuparse, ¿no? Y por eso el llamado, y quisiera también a tú que le hagas el llamado a los amigos que nos escuchan de que por favor tomemos conciencia y nos quedemos en casa en estos días, que como bien dice el señor alcalde de Quito, pues vamos contando para atrás, ya nos faltan 13 días nada más para acabar con esto y que este sacrificio pues nos va a durar toda la vida, diríamos así, o sea, nos va a beneficiar toda la vida este sacrificio de 15 días en los que tengamos que quedarnos en nuestras casas. Sí, necesitar un llamado, obviamente especial a todos los ciudadanos, a todo el pueblo y a todos quienes nos están escuchando ahora, también hacer la vocería, también apoyar donde podamos, justamente concientizándonos todos de la importancia de seguir las normas que se han dispuesto para sobrellevar la crisis. Por favor, es muy importante. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestras familias, hagámoslo por nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, hagámoslo por los más vulnerables, por los más necesitados. Tenemos que tener conciencia. Esto es algo muy grave, esto es algo muy serio, donde solamente la disciplina en quedarnos en casa, solamente el acatar de manera adecuada las normas que se han socializado es lo que nos va a permitir sobrellevarla de una mejor manera. Así es, estimado Adrián, y obviamente después que pase esto tendremos que continuar en la lucha para que este beneficio, esta gran obra que se hizo en el año 2008 de los infocentros, pues no se pierda. Y al contrario, luchar para que sea mucho más grande y que todos los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología. Así es,
entrevista, a las órdenes nuevamente a todos, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias a Adrián y Ibarra. Le saludamos también, él también en el aislamiento voluntario, y que tenemos que continuar porque eso es lo que nos va a salvar y vamos a tener pues obviamente más oportunidades de vida y eso es lo que pedimos todos y que los que somos creyentes pues obviamente estamos siempre en manos del Todopoderoso. Nuevamente muchísimas gracias Adrián, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Nuevamente repetir la información, estamos con 199 contagiados en el Ecuador. La noticia también que ha hecho revuelo en la mañana es que la señora alcaldesa de Guayaquil, luego de su desafortunada decisión, hoy nos revela de que está contagiada de COVID. Ojalá no sea táctica política, solamente eso pedimos. Pero de ser cierto, igual le deseamos que se recupere pronto y que por estos momentos deje un momento la alcaldía y encargue al Consejo de Guayaquil para que tomen las decisiones importantísimas, ya que es la ciudad, el cantón que más contagiados tiene. Muchísimas gracias, Adrián, nuevamente, y gracias a todos ustedes. Regresamos más tarde con más entrevistas en Hoja de Ruta Radio.